Las proteínas plasmáticas tienen una concentración aproximada entre 6 a 8 gramos por decilitro o por 100 mililitros. Esta imagen que vemos acá corresponde a una electroforesis de proteínas, que es una técnica de laboratorio mediante la cual a través de un campo eléctrico las proteínas se van a mover de acuerdo a su peso molecular y a su carga. Y van a formar unas bandas que permiten generar este tipo de curvas y que nos muestran 4 grupos de proteínas: la albúmina, las proteínas alfa, el grupo de proteínas beta y las gamma. Las alfa, beta y gamma se incluyen dentro del grupo de las globulinas. Las globulinas, entonces, las vamos a clasificar en alfa, beta y gamma. Hablemos de la albúmina. La albúmina, entonces, es la proteína con mayor concentración. Su concentración aproximadamente está entre 3,5 a 5 gramos por decilitro. Corresponde más o menos al 54% de todas las proteínas. Y vamos a ver más adelante que cumple funciones muy importantes. Dentro del grupo de las globulinas vamos a encontrar a las alfa globulinas, que tenemos alfa 1 y alfa 2 globulinas. Dentro de este grupo de las globulinas alfa encontramos algunas proteínas transportadoras como la aptoglobina, que es una proteína que transporta moléculas de hemoglobina libres. Encontramos la ceruloplasmina, que se encarga de transportar al cobre, o encontramos algunas globulinas transportadoras como por ejemplo la globulina transportadora de tiroxina. Dentro del grupo de las beta globulinas vamos a encontrar, por ejemplo, otras proteínas transportadoras como la transferrina, vamos a encontrar factores que intervienen en la coagulación, vamos a encontrar factores que hacen parte del sistema inmune, como por ejemplo los factores del complemento, y en este grupo también se incluye una proteína muy importante en el proceso de coagulación, como es el fibrinógeno, que corresponde más o menos al 8% de todas las proteínas plasmáticas. Igualmente, dentro de este grupo vamos a encontrar unas proteínas que se han llamado reactantes de fase aguda, que son proteínas que se elevan cuando hay un proceso infeccioso o inflamatorio. Entre estas vamos a encontrar la proteína C reactiva y la microglobulina. Y finalmente, el grupo de las gamma globulinas tienen una particularidad, y es que son las únicas que no son sintetizadas en el hígado. Estas proteínas las van a sintetizar los linfocitos B y reciben el nombre también de anticuerpos o inmunoglobulinas. O inmunoglobulinas. El resto de proteínas, la albúmina, las globulinas alfa 1, alfa 2 y las globulinas beta, son sintetizadas en el hígado. Muchas de las funciones de la sangre son ejercidas por las proteínas plasmáticas. Por ejemplo, la función de transporte. Vamos a encontrar que pueden ejercer una función de transporte tanto específico como inespecífico. Sabemos que, por ejemplo, la albúmina hace un transporte
inespecífico de muchas sustancias liposolubles, como por ejemplo hormonas liposolubles, como por ejemplo diferentes clases de lípidos, como por ejemplo productos de desecho que son liposolubles como la bilirrubina, e igualmente hay proteínas que transportan sustancias de manera específica, como por ejemplo, como veíamos en la anteriormente, el transporte de algunas hormonas como globulinas transportadoras de tiroxina o algunas proteínas transportadoras de iones como la transferrina que transporta el hierro o la ceruloplasmina que transporta el cobre. Tenemos igualmente participación de las proteínas en la función de defensa. Aquí vamos a encontrar entonces que los anticuerpos producidos por los linfocitos B que pertenecen a las gamma globulinas son muy importantes en esta función de defensa. Los factores del complemento también son muy importantes en la función de defensa, o las sustancias que nos van a prevenir de la pérdida de sangre, los llamados factores de la coagulación. También participarían en esa función de defensa. Las proteínas cumplen también una función amortiguadora. Básicamente una función amortiguadora del pH. Actúan como buffer y nos ayudan a mantener constante el pH de la sangre alrededor de 7,4. Y por último, una función muy importante que cumple las proteínas plasmáticas es una función osmótica. Más específicamente, vamos a decir que tiene una función coloido-osmótica, o que ejerce lo que llamamos una presión oncótica. El componente que mayor contribuye a esto es la albúmina, y esa presión coloido-osmótica permite que mantengamos constante el volumen de plasma dentro de los vasos sanguíneos. Si las proteínas se disminuyen, disminuye la presión oncótica y por lo tanto vamos a tener un mayor paso de agua desde el componente intravascular hacia el componente intersticial. Con esto terminamos este primer video introductorio de la sangre y del plasma sanguíneo. Muchas gracias.